cariño, mira, después de una noticia como la que nos ha dado Iván, ahora se va a llenar de sol esta sala. Ya está iluminada, ¿no? ¿Qué dice David? Con la presencia de mi querida amiga, mi admirada Claudia Vaca, porque así la voy a presentar. Buen día, Claudia. Buen día, Maggie. Es una alegría estar aquí y vernos después de un buen tiempo. Hace muchísimo. Sí, pero bueno, nos seguimos los pasos. Estaba pensando ayer, Claudia, así soy de impertinente, ¿no? Pero te voy a decir algo. Dije, increíble, Claudia se salió del Centro Cultural Pateño y ha sido como que se abrieron 500 puertas alrededor y el sol brilló más fuerte y mentira, no se fue la luna ni nada. ¿Ah? Claro que sí, son cambios, ¿no? Los cambios, y bueno, cuando uno los acepta como tal y y no se amarra a la situación o a la adversidad que pudo haber sucedido, es que se abre todo. Claudia, vos sos bióloga de profesión. Filóloga. Filóloga. ¿Bióloga te pusieron en el periódico? No, filóloga dice. ¿Seguro? Filóloga. Yo leí mal, entonces necesario lentes, ¿no? Definitivamente sí, necesito lente. Verónica igual leyó bióloga. Sí. Es que bueno, es que yo creo que dice bióloga. Vos has leído mal. Dice filóloga. No, vamos a ver, Verónica. Por favor, presentala a quién es Claro Verónica. Que sí. Bueno, estamos con Verónica Liz, maestra de meditación y chicón. Ha estado 10 meses viviendo en Bolivia, trabajando ahí en el Centro de Salud y Bienestar Elementos. Y ahora nos vamos juntas también a Santiago. Ella va a estar siguiendo sus estudios en constelaciones familiares y organizacionales, y sí, va a seguir compartiendo su luz allá con la gente y los amigos de Santiago. ¿Cuánta necesidad tengo de esa luz? Qué pena que no la he conocido antes a Verónica. Bueno, tenemos ya Verónica debe estar sintiendo, Maggie está con mucha energía negativa. ¿Ah? Te va a dar un masaje energético después. Hoy llegué Verónica especialmente melancólica, ¿no, David? No sé todavía por qué, pero he llegado así. No el sé. Clima será, se nubla todo afuera y eso adentro. Que anoche celebré, me fui a ver Calandraca en la Casa de la Cultura, espectacular. La obra de Oscar. La obra de Oscarín. Pero les decía yo a mis hijos, porque tengo un hijo que me dice, mamá, pero ¿por qué ahora tenés menos motivos para estar deprimida? Le digo, no sé, que nos tomamos todas las cosas muy a pecho, ¿no? No son solamente cuestiones familiares, es todo lo que está pasando. Me he traído un listado, mira vos, de lo que he estado recogiendo en la semana nomás, y eso, que en un solo periódico, de tanta violencia hacia las mujeres, pero en todos los sentidos, ¿no? Chicas que se han suicidado, por lo menos 3 tengo yo, chicas violadas por el padrastro, chicas vendidas por los padres a un curandero. O sea, aquí me he puesto en esto solamente esas barbaridades. Y sé que hay muchas cosas buenas, por eso te hemos traído también, Claudia, porque necesitamos escuchar buenas noticias. Bueno. Yo quería invitarla a Claudia, ella, quienes la conocen, ojalá que esté Alfonso, Anne, conectado. Alfonso es tu fan también, número 1. Gran amigo. Claudia es muy destacada como gestora cultural. ¿Cuántos años estás dedicado a las actividades culturales, Claudia? ¿Cuántos años? Bueno, estás ya así como militante activa de la cultura. Como gestora, yo cuento siempre a partir del año 2006, cuando logramos con varios amigos, Mónica Rodríguez, una de las que ha ganado también la beca junto conmigo al Magíster. Yo cuento desde el 2006 porque es el momento en el que decidimos reunirnos entre varios jóvenes de diferentes universidades de Santa Cruz para compartir nuestra lectura o cómo percibimos los espacios culturales de nuestra ciudad y tratar de aportar de alguna manera. Recuerdo que en esa época estaba Anne en la NUR, porque yo estudiaba filología en la Gabriel y relaciones internacionales en la NUR. Entonces eso me permitió encontrarme con 2 poblaciones diversas y luego ya con otros amigos de otros espacios. Y yo diría que es una generación la que se reúne en ese momento y empezamos a hacer una serie de actividades, algunos de manera coordinada, o luego cada uno encuentra su eje, su vocación.
y continuamos, sin embargo, contactándonos. Entonces yo cuento a partir del 2006 y bueno, sin embargo, antes visitaba ahí la biblioteca del barrio, ¿no? La biblioteca a 2 cuadras de la biblioteca de la Villa 1 de Mayo, para mi suerte, es cerquita. Y el 2006 también nace lo que llamamos en ese momento el Centro de Arte, Cultura y Educación, que fue una iniciativa a través de la cual queríamos generar una serie de incidencias y circulación de público en los centros culturales de los diferentes distritos de Santa Cruz. Entonces en ese momento lanzamos junto a la Casa del Maestro, no era la casa, era el Centro Andino de Maestros de la Universidad NUR, los amigos de la editorial La Hoguera. Por eso digo, Alfonso, desde esa época me conoces, de mis 17, 18 años. Entonces, y era viejo, vos eras peladín. Sí, íbamos y tocábamos puertas, ¿no? Para compartir estas nuestras inquietudes. Y siempre, yo diría, lo que nos caracterizó a esta generación en la que estuvo Sebastián Molina, Annelise, Emma, Roger Otero, Milton, la bella Mónica, Emma Villazón. Claro, o sea, un montón de Marcelo, varios. Y lo que nos caracterizaba era que nunca partíamos en nuestras reflexiones, lo que hacíamos era observar la situación y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces empezaba cada uno a proponer desde sus talentos y desde sus, digamos, experiencias o contactos, a proponer recursos. Y algunos decían, bueno, mira, yo tengo un tío que hace esto, y qué tal si le presentamos el borrador, yo tengo un amigo, y así. Entonces, y empezábamos a distribuirnos, digamos, tareas. Cada uno hacía sus tareas y nos volvíamos a reunir con las tareas hechas, y se hicieron las ferias lectoras, las primeras ferias lectoras en los barrios, en los 14 distritos, en la Biblioteca del Plan. Ahí conocimos a todos los bibliotecarios, Ana María Espada, Chiqui, Walter, Chichi le dicen, Carlitos Vaca, que era el bibliotecario de la villa. Y bueno, falleció el año pasado Carlito, ahora están viendo ahí quién queda. William Rojas nos recibió así de manera increíble. Para mí ese es un ser de luz. William, ¿lo conoció? Sí, William, lo conoció, el primer día que llegó lo conoció a William. Ese es un ser de luz. Llegamos nosotros a la biblioteca con todas nuestras ideas y nuestras ganas de hacer talleres de literatura. Todos éramos estudiantes, pero todo lo que aprendíamos en la U, sentíamos esta necesidad de compartirlo, porque era tanto que no queríamos guardárnoslos. Entonces, algo que caracterizó a esta generación que con la que hice y sigo haciendo gestión cultural es esa necesidad de compartir todo lo que leemos, lo que aprendemos y lo que la vida nos ha dado, y lo que no nos ha dado, compartirlo desde el sentido de lo que aprendimos de eso. Entonces, desde ahí yo empiezo mi lectura y a considerarme gestora cultural. Y cuando llegamos a la biblioteca, me acuerdo, el 2006, en marzo del 2006, William nos recibe y él había convocado a todos sus bibliotecarios, que eran como 20. Y los había convocado y nosotros, wow, realmente nos tomó en serio. Imagínate a esa edad. Nos sorprendidos porque... Cosa rara en el medio en el que vivimos. Exactamente, y más aún en personas que son servidores de instancias públicas. Entonces estábamos sorprendidos y fascinados a la vez. Empezamos a presentar nuestro plan de actividades, habíamos elaborado un cronograma de actividades para cada centro cultural, de acuerdo a las zonas donde cada uno de nosotros vivía también, porque no era tan fácil desplazarse de aquí para allá, y en esa época uno todavía tiene que pedirle permiso a los padres, ¿no? Entonces armamos lo que se llamó las ferias lectoras. Estas ferias lectoras permitieron hacer que circulen los espacios, los públicos de cada zona a los centros culturales. Muchos colegios, profesores aledaños a cada espacio no sabían que tenían ahí ese tesoro, entonces empezaron a frecuentar, a venir. El año 2007 William gestiona y logra que Santa Cruz
sea declarada ciudad de la lectura y se sale una ordenanza municipal el año 2007, en julio si no me equivoco, y esta ordenanza municipal poco a poco va a permitir que se vayan asignando más recursos para el tema de capacitación, formación y realización de actividades como talleres de teatro, pintura, música, todo en las bibliotecas, actividades para las bibliotecas, ¿no? Entonces realmente fue un movimiento que nacimos con ese nombre, se hace para identificarnos entre todos, pero después dijimos, en realidad las instituciones son instrumentos, no el fin. El fin mayor es lograr incidir con nuestras acciones en políticas públicas. Y desde ahí hasta ahora sigo con eso en la cabeza. Y en ese sentido es que me postulo a esta beca. Por favor, contá cuál es la beca. La beca es de la Fundación Advenia, es una fundación de Alemania que promueve becas de investigación, magísteres y doctorados en el mundo, pero ahora están con especial enfoque en Latinoamérica por todos los procesos, digamos, políticos que se están viviendo, y a ellos les interesa ver un poco cómo percibe el ciudadano estos procesos y cuál es el rol del ciudadano, porque ellos plantean la política y las relaciones internacionales desde la sociedad civil, ¿no? Y es un planteamiento que yo le hacía a mi profe Valdelomar, me acuerdo en la clase: profe, los estados, no tiene mucho sentido seguir estudiando esto del estado-nación y demás, ya es cierto, hay que saberlo, pero sabe que en el siglo XXI, donde nosotros vamos a vivir, el Estado va a ser un simple instrumento de los ciudadanos, y en realidad es la sociedad civil la que va a determinar y definir las relaciones internacionales. Por lo tanto, los cuerpos diplomáticos y demás van a pasar a ser, y finalmente la sociedad civil va a entender que somos servidores y no al revés, servidores nuestros. Que así debiera ser, ¿no? Claro. Entonces, con ese planteamiento se generaban un montón de debates en clases, ¿no? Y bueno, la Fundación Advenia plantea desde esa perspectiva las relaciones internacionales, y para eso ellos promueven estas becas a jóvenes cuyas propuestas de investigación parten de una experiencia y no así de una bibliografía o un marco puramente teórico. Y ellos lo que buscan es que a estas experiencias se les ponga marco teórico y reflexión y análisis, para luego, a partir de la reflexión y análisis que a uno le da la oportunidad de, cuando uno hace una beca, está enfocado en hacer el estudio, la investigación, puede sacar resultados que van a servir a la sociedad de carácter científico, desde la perspectiva de las ciencias políticas, de las ciencias sociales en general. Entonces, el planteamiento que yo hago es una circulación, el magíster es en desarrollo humano y ética social, con énfasis en educación y cultura. Mira, vos estás hecho para vos, Claudia. Exactamente, por eso increíble. Me postulé. Yo creo que preguntaron a ver qué nombre le gusta y abarca lo que hace Claudia Vaca. Tal cual. Bueno, ese es el nombre, y a mí me llamó mucho la atención esto de la ética social, ¿no? Ética social. Porque hoy por hoy, en todos los ámbitos, en las instancias culturales, medioambientales, económicas, la crisis que hay no es en realidad monetaria, sino de valores. Y se confunde mucho lo que es el valor con el precio. Exactamente. Entonces, en el planteamiento que yo hago de desarrollo humano, parto de esa reflexión de que es importante recuperar ciertas nociones conceptuales que nos van a permitir relacionarnos desde otro lugar, ¿no? Cada ser humano tiene un valor. El desarrollo humano, cuando se habla de desarrollo humano desde niveles gubernamentales, tenemos que hablarlo desde lo que es el valor del ser humano. Y evidentemente no hay precio, no hay moneda que pague lo que vale un ser humano. ¿Qué era lo que te iba a decir? Estás hablando de valores que son intangibles, ¿no? Es un bien intangible, no es un bien que se pone en una pesa o se mide con una vara. Exactamente. Según eso vale tanto. Exacto. Y esos bienes intangibles son los que a lo largo de la historia humana nos han permitido seguir existiendo. Pero hay que encontrar formas desde las ciencias sociológicas, desde las ciencias sociales, de medir, entre comillas, ¿para qué? Para que sean visibles y tangibles y entendibles, por lo tanto, y respetados.
O sea, tu propuesta, vos para poder ganar esta beca has tenido que presentar una propuesta. Exactamente, una propuesta, responder algunas preguntas relacionadas con contexto sociohistórico de Latinoamérica, entender un poco de cómo está el mundo, y porque ellos buscan que las propuestas respondan a necesidades y situaciones puntuales, reales, ¿no? Entonces el planteamiento puntual que yo hago es el desarrollo humano a partir de la educación y cultura para promover la articulación de los espacios escolares formales y espacios culturales, es el primer planteamiento, y luego de esa articulación entre espacios educativos, formales y espacios culturales, sucedería una circulación de más actores culturales, académicos a nivel Latinoamérica. Todo eso ese es el planteamiento, enmarcados o cargados con los valores que vos estás haciendo referencia. Porque has tocado un punto que me parece clave. Y las malas noticias, Claudia, es por falta de valores. Todo eso que has leído es porque hay una crisis de valores. Claro, pero además, mira, estoy pensando, y no es solamente los temas de corrupción en Bolivia, ¿no? El gobierno, el municipio. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, estamos viendo lo que ha pasado en la Argentina, en Perú, en Ecuador. Pero lo de Brasil para mí es un ejemplo, porque a diferencia de lo que ocurre en nuestro país o en otros, yo veo que en Brasil hay una recuperación precisamente de lo que vos decís, valores, porque nada de lo que está pasando ahorita fuera posible si no existiera un ministerio público como el que existe en este momento, ¿no? ¿Por qué es tan difícil lograr eso, Claudia? Yo te escuchaba al comienzo y claro, se me ha venido a la mente toda esa generación que la has nombrado. Anne para mí es, yo me he apropiado de ella como hija, ¿no? Es en realidad mi amiga, pero yo la siento como si fuera mi hija y la amo. A Anelicia Razo, ¿la conoce Anne? Claro que sí, como la amo. Dieguito, que es hermano de Anne también. Pero vos estás hablando de Sebastián Molina, Emma, amada Emma Villazón, ay Dios santo. Estás hablando de una generación muy hermosa. Hoy veo yo también que hay otros actores que son interesantes, ¿no? César Morón, César Flores, Fede, que está en Zahuapac, los chicos del Centro Cultural San Isidro, que Juan Pablo, claro que sí. Allá. Pero es como si fueran contracorriente. Digo, ¿por qué esta energía que es tan positiva, saludable, no es aprovechada por las instancias donde debieran de rematar y generarse las políticas públicas que estén absorbiendo ese potencial, ese talento, esas iniciativas? Yo creo que eso... ¿Dónde está el Yo creo que eso problema? Sucede porque hay todavía una estructura y una forma de administrar lo público caduca, es decir, que ya ha caducado. Y las personas que están ahí no quieren aceptarlo. No quieren aceptarlo porque es fácil estar en la zona de confort. Yo lo miro, incluso no lo miro desde la perspectiva de los partidos políticos y de la ideología, sino desde una perspectiva más neutral, que parte de, es cómodo estar en una instancia y cuando ves que hay nuevas formas de hacer y pensar el mundo, no las vas a incorporar porque te van a incomodar. Y es un poco lo que yo he vivido en la última institución donde trabajé. La forma de hacer, la forma de ser, el ímpetu, el entusiasmo, la transparencia, el decir las cosas de manera frontal, considerando que se dice algo para que hayan cambios. Entonces eso a las personas que están hace más de 15, 18 años en muchas instituciones, les asusta y no es ni malo ni bueno, digo yo, es el miedo que tienen, a perder el poder que creen que tienen y que nosotros también creemos que ellos tienen ese poder. Exacto. ¿Ah? Entonces mi planteamiento de investigación es ese, es recuperarnos en nuestra esencia y recuperar el poder que es de nosotros y de cada individuo, por un lado, y por otro lado aceptar que estas estructuras, la historia tiene su curso y nada es para siempre, y mientras más aceptación tenga el individuo de que así es, el caos, el sufrimiento se puede evitar, porque cuando hay cambios de estructuras, cambio de sistemas, cambio de formas de hacer las cosas, si uno se resiste,
se generan situaciones traumáticas. Pero si hay un proceso de acercamiento entre estas instituciones, personas que ahora detentan la administración pública. Las instituciones no son unos entes, claro, que están volando. Son personas con valores, son personas con valores que en su momento respondían a la realidad. Pero cada tiempo tiene que ir moviéndose, y el individuo, la persona con valores, con experiencia, que tiene una familia, y una responsabilidad, digamos, pública, llámese alcalde, llámese secretaria de Desarrollo Humano, llámese director en fin, cualquier cargo es un cargo, pero lo que hace el cargo no es el cargo en sí, sino los valores que la persona que está ahí ejerce. No sé si tenés esa sensación, pero a mí me viene una angustia. Y por ahí mis depres, Verónica. Le voy a dar me voy a confesar. Ya una sesión, una sesión con Verónica Liz. Es ver cuánto desperdicio, Dios mío, de tiempo, de recursos para poder transformar. Yo vengo diciendo ya desde hace años que no me creo el cuento de que Bolivia es un país pobre. Tenemos una riqueza increíble, tenemos muchas ventajas en relación a otros países, porque no somos un país muy numeroso, una población con muchos habitantes, nada, ¿no? Plata hay, y lo estamos viendo en cada denuncia que hay de corrupción. Uno dice, carajo, ¿de dónde han sacado 8 millones el desayuno escolar? Han pagado 3 millones por un contrato de 20 millones, 4 millones de bolivianos para adjudicarse un contrato de 20 millones de bolivianos. Esa fue la coima, ¿no? Entonces voy a decir, no es posible. Y me desespera porque veo, en muchos casos, hay jóvenes. En la alcaldía municipal, la arquitecta Angélica Sosa es una mujer joven. En el gobierno, el presidente tendrá 57, 58, ¿cuántos años tiene? Es joven para mí, ¿no? Sí, porque además estamos hablando que hace 20 años está en la política. Estoy hablando dos nombres así al azar, pero te desespera, te angustia. Y creo que el cambio no va a venir por esas estructuras. No viene de sino por lo que vos estás planteando. Es por un proceso, por ejemplo, actores políticos, culturales, como William Rojas, que han estado toda su carrera desde la instancia pública y han logrado tanto, porque es increíble todo lo que ha logrado. Con las adversidades ahí adentro se ha mantenido. Que haya sobrevivido William Rojas, ese es un milagro en Santa Cruz. Yo realmente lo menciono siempre porque es un ejemplo a seguir. Es una persona que no se amarró al sentido de poder ahí, sino que él sabe y es plenamente consciente y nunca perdió sus valores de que es un servidor, servicio al bien común. Esa es la base. Ese es el principio con el cual tendríamos que estar todos fluyendo, ya sean instituciones públicas o privadas, ¿no? Porque cuando me ha tocado trabajar en instancias privadas, culturales, educativas, también las personas empiezan a detentar ciertos privilegios que le da el cargo administrativo, y creen que esos privilegios son para sí. Y en realidad no son ni siquiera privilegios, son recursos, son competencias que un cargo te da para desarrollar una función de servicio al bien común. Entonces, en el planteamiento que yo hago, en la primer parte, voy reflexionando sobre estos elementos que no hemos analizado, y que espero que sea un aporte. Estoy decidida a venir cada cierto tiempo a Santa Cruz para seguir compartiendo. ¿Dónde vas a tener que irte y cuánto tiempo dura este estudio? Voy a estar en Santiago 2 años, y mediante la Fundación Advenia voy a seguir postulando la investigación para seguir con el doctorado, pero siempre viniendo a Santa Cruz porque quiero que esta investigación se vuelva realizable y sea un aporte significativo. Yo siento, ahora que tuve esta experiencia con los profesores, el maestro y su rol en la historia, que, a ver, les voy a contar a la gente que nos está escuchando. Le decía yo en el correo que le mandé a Cecilia en el mensaje, se me juntaron ya 3 en 1 por los motivos, porque quiero que estés mañana en la radio, ¿no? El primero fue porque vi
bellísima la iniciativa, los maestros en la historia. El maestro y su rol en la historia. Y su rol en la historia. Después vino lo de la beca. ¡Wow! Todo así, una tras otra. Y tercero, que fue lo último que vi antes de ayer, es la presentación del espaciario, libro, exacto. el estudio que se ha hecho y que lo van a presentar esta tarde en el Centro Cultural San Isidro. Apenas 3 cositas, ¿no? Pero esta mujer, yo podría llenar páginas diciendo las cosas que nos puede contar. Bueno, mira, esto del maestro y su rol en la historia tiene mucho que ver con Yo siempre que voy a hacer una investigación o algo de carácter teórico, y esto desde que soy adolescente, me acuerdo, trato de que se vuelva un proyecto desde el colegio. Trato de que lo que estoy leyendo lo asocio con la realidad, porque tiene que tener un sentido y tiene que haber un efecto transformador. Ese es mi modo de ser y hacer. Entonces, cuando estaba redactando y viendo esto de la tesis, de postularme a la beca, se me ocurre, pero claro, lo que estoy planteando tiene que partir de la entraña donde sucede el proceso de formación, que son las familias y la escuela. Nos tiramos 12 años ahí. Y son los 12 años más significativos donde y qué desperdicio también. Exacto, perdón, con todo el respeto que me merecen los maestros, los colegios. Exactamente. Pero hay ahí un desperdicio. Precisamente. Entre paréntesis te digo, ¿no? Mi sueño, digo, cada vez, mientras más vieja soy, más sueño en eso. ¿Cuánto hubiera querido que mis hijos tuvieran, como en el siglo XVIII, sería, pues no me acuerdo, que tenías vos a tu profesor filósofo que iba? Claro. Para mí Edgar Lora es ese ideal, ¿no? Quisiera yo mandarlo a mi hijo donde Edgar Lora, hay que ya clonar sabe, a varios profes Lora, ¿no? Y que él esté días conversando y aprendiendo. Exactamente, y lo que vos mencionás es lo que yo he hecho en la primera parte del curso. Por eso se llama el proyecto El Maestro y su rol en la historia. Porque a lo largo de la historia, desde la Mesopotamia hasta, digamos, la actualidad, el maestro ha ido cumpliendo un rol diferente. No solo, o sea, ser maestro implicaba asumir un rol de tutor en algún momento. Ser maestro, figura, ¿no? Exacto, ser maestro implicaba en la Mesopotamia asumir un rol de guía de las verdades de una comunidad. Porque el maestro en la antigua Mesopotamia, el maestro se sentaba en la plaza, en la ciudad, en el mercado y empezaba a contar lo que estaba reflexionando sobre lo que observaba. Eran personas con una capacidad de análisis y reflexión y una sensibilidad que lo que hacían era... Jesús por eso es un maestro, porque reflexionaban y con sus palabras, y con palabras además accesibles a todos, lograban explicar lo que estaba pasando, facilitaban el pensamiento, por así decir. Entonces, y así poco a poco luego en la antigua Roma, en la antigua Grecia, ya los maestros eran las personas que guiaban y entrenaban a los hijos de los reyes y que los que tenían, digamos, la responsabilidad de velar por sus imperios. Y van ya dividiendo las áreas, ¿no? Era importante el desarrollo físico, el deporte, era importante el desarrollo espiritual, la filosofía, era importante el desarrollo del científico y de las artes, ¿no? Son las 4 áreas que nosotros luego vamos a heredar, porque nuestro sistema educativo contempla esas 4 áreas en el proceso de 12 años de formación, pero se pierde la profundidad y se queda simplemente en materias, en currícula. No había la noción en la antigua Grecia, en la antigua Roma, no había la noción de escuela todavía. De hecho, no era un derecho aún, eran las personas que accedían al conocimiento, no eran el pueblo, eran privilegiados. Entonces, hoy por hoy, bueno, y cuando llega la revolución industrial, la primera, la segunda, ahí nace el concepto de escuela, el concepto de universidad, y empieza a pensarse en el maestro como un oficio, como un funcionario del sistema social, político. Y hoy por hoy ese maestro cumple una función. Pero esa función, el planteamiento que yo hago en este proyecto es que esa función no es netamente, no responde al sistema político, económico, mundial, sino a la necesidad que tiene el individuo de aprender
y luego generar una vuelta con ese aprendizaje creativa. Entonces lo que hago es animar a los maestros a que recuerden que hoy por hoy el rol del maestro es ser agente cultural. El maestro es un agente cultural, el maestro es un promotor cultural, el maestro es un productor cultural. Y uso mucho la expresión de la educadora española María Caso, que dice, el maestro es un DJ, porque mezcla contenidos, agarra del anterior año, de este año para adaptar. Es tremendo el rol del maestro. Pero como está el sistema educativo, está tan desvalorizado, ¿no? Están sofocados, además de dogmatización, porque el Profocon, me tocó cuando trabajaba el 2013 en el alemán de profe todavía, nos obligaron a hacer el Profocon. ¿Qué es el Profocon? El Profocon es el proceso de formación y profesionalización, entre comillas, que obliga el gobierno, el Ministerio de Educación, a que los profesores hagan para obtener su licenciatura. Y un poco mejorar el nivel, pero resulta que esas clases son netamente dogmáticas, porque te dan unas lecturas de diferentes pedagogías con énfasis en la pedagogía de Vygotsky, la histórico social, cultural, que es una pedagogía que nace y responde a intereses del Imperio Ruso en su momento. Ni siquiera el Imperio Ruso, era la Unión Soviética en su momento, o sea, a intereses de carácter ideológico. Es cierto que hay elementos claves para entender la relación entre el individuo, la escuela y la sociedad, que he tomado algunos, pero el procedimiento que se hace es de carácter dogmático, porque se obliga a lecturas de carácter socialista, se les habla a los profesores de la importancia de obligar a los niños, no dicen obligar, son muy sutiles en todo caso, pero al final es eso lo que hacen, a memorizarse biografías de personajes que hoy por hoy son los dueños del país. Entonces hay una violencia implícita ahí, en ese proceso de Profocon y demás. Te saturan de lecturas que no son recursos que el maestro necesita. La idea de profesionalizar más al docente, al maestro normalista, cuando salió esa propuesta, yo me puse feliz, pero cuando estuve adentro y empecé a ver cómo funcionaba, dije, esto no va a servir, es pérdida de tiempo, porque lo que el maestro necesita son talleres donde se le dé recursos didácticos, donde se le dé recursos pedagógicos, donde se le facilite metodología, donde se lo anime a ser más creativo, ¿no? Entonces el maestro es un productor cultural y él se termina ingeniando muchas veces lo que va a hacer con sus alumnos, con 40, con 50 o con 20, y a veces no están todos los materiales, pero se las arregla. Hacen lo que pueden y lo logran en muchos casos. Hoy por hoy, por ejemplo, en los talleres que hemos estado desarrollando, empezamos el 20 de febrero y hemos concluido ayer en San Isidro. Hemos hecho el circuito entre el Museo de Historia, la Casa Melchor Pinto, el Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz y el Centro Cultural San Isidro, y el lunes vamos a ir a la Biblioteca Municipal. Nos va a esperar ahí William. Entonces, el objetivo de hacerlo itinerante y como una ruta ha sido lograr que el maestro articule sus procesos de enseñanza del aula con lo que sucede en los espacios culturales. El maestro el profe fuera de la caja. Falta, ¿no? Claro, el profe fuera de la caja, porque en los espacios culturales suceden un montón de actividades que pueden servir de recursos didácticos para el maestro. Y si el maestro asiste a estos espacios, va a ver, va a observar, va a escuchar una presentación. Todo lo que sucede en un espacio cultural es fuente de inspiración para un profesor. Él mismo lo puede hacer en su aula, como responsable de extensión cultural. Por ejemplo, el Colegio de la Sierra, donde yo empecé a ser profesora, fue el primer lugar donde empecé a ejercer. Me acuerdo que creamos un departamento de extensión cultural gracias a la directora académica Cecilia Mendoza, que es una persona muy inquieta y muy comprometida y muy bien preparada. Y yo recuerdo que ella me dice, yo veo que ella observa talentos en los profesores y empieza a darles propuestas. No, hagamos esto. Luego ya yo dejo de trabajar ahí, ahora está Pablo Carbone, y Pablo Carbone es quien va a continuar con el maestro y su rol en la historia. Pablito, amigo, escritor, igual de esta generación. Va a seguir el programa, porque como te decía, yo tengo la intención de venir,
relativamente seguido para continuar con este proceso y venir con gente, académicos de otros países, para seguir enriqueciendo a nosotros mismos y también visibilizando lo que pasa acá, porque hay noticias buenas y hay mucho ingenio en nuestro medio que no sale fuera y no tiene apoyo. Sí. Entonces lo que se busca también, y las instituciones como la Fundación Adveniat apoyan mucho lo que en nuestro sistema todavía no se apoya, que es la investigación y la búsqueda libre de la verdad. ¿Tuvo buena acogida este programa de los maestros? Sí, tuvo muy buena acogida. Yo estaba sorprendida, pensé que iban a ir 5 o 6. Me acuerdo la profe Paula Peña fue quien me cedió el Museo de Historia y el techo académico, que para los profesores eso es importante. Te preguntan, ¿va a haber certificado? ¿Cuántas horas académicas? ¿No? Entonces, lo primero que hice yo fue asegurarme de conseguir un techo académico que me lo cedió la Universidad Gabriel René Moreno mediante el Museo de Historia. Y quise empezar ahí también porque es un lugar... Además que es hermoso, ¿no? Claro, el edificio, la arquitectura, todo. Y Santos, el guía y el responsable ahora de biblioteca, te explica de manera tan sencilla todo el recorrido, que los chicos terminan con ganas de volver con sus papás después, porque eso es lo que se pretende también. Entonces, cada encuentro lo primero que se hace es el recorrido por el lugar, la explicación, los horarios, cómo el maestro puede organizar su visita, qué actividad pedagógica puede utilizar, y luego ya entramos a la sala y yo les voy dando los contenidos. Lo que yo he hecho son 11 ejes temáticos en todo. El maestro y su rol en la historia se va a volver un libro, que va a ser una metodología de articulación entre la escuela y los espacios culturales de la ciudad. Lo va a editar la editorial La Hoguera. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Entonces, ahorita estamos en el proceso de aplicar la teoría. Es una teoría que parte de la observación, la reflexión y nuestra misma experiencia cuando hemos sido estudiantes y cuando hemos sido profes. Ahora estamos en el proceso de aplicación, me ha salido la beca, pero la persona a la que le estoy dejando la continuidad de esto es una persona que está en la misma, articulado con la escuela y con los espacios culturales, y él va a incorporar también sus elementos y sus aprendizajes y sus criterios. Es un regalazo para Pablo, ¿no? Entonces, debe estar chocho. Debe estar chocho, y yo también, porque siento que es la persona que va a poder enmarcar todo lo que él también sabe. Entonces, este libro va a ser un libro nuestro, le dije. Claudia, te estás yendo feliz, pero parece que con una nostalgia así de los viejitos que has dejado, que vas a dejar por aquí, ¿o no? No, más que nostalgia, con ese sentido de responsabilidad, ¿no? Porque hay harto para hacer, y la idea de irse es aprender y volver para seguir haciendo, y entonces no es fácil, ni siquiera creo que tiene que ver con el desapego, ¿no, Vero? ¿No es desapego el problema, o sí? Sí, la maestra. Entonces, qué hermosa que es Verónica, ¿no? Sí, bellísima. Tiene das ganas de tenerla así largo rato, porque te transmite, no, me ha dado serenidad, no sé. Exactamente. ¿O no? David, ¿qué dice usted? ¿Qué dice Alejandro? Sí, dice Alejandro. Entonces, el tema del desapego tiene que ver con el hecho, yo lo llamo a Pablito y le digo, oye, me estoy yendo, pues, me salió la beca y no quiero que esto se termine. Se quede aquí, ¿no? La semilla ya está, los profes están entusiasmados, le dije, y hay varios profes que van a seguir uniéndose a esto. ¿Te animás a continuarlo y a ponerle tu experiencia? Y ya cuando vuelva yo, sistematizamos, armamos el libro y ya publicamos la metodología de articulación entre espacios culturales y escuela. De una, me dice Pablito, de una. O sea, ¿querés que te reemplace? No quiero que me reemplaces, quiero que seas mi socio en esto, le digo. Y quiero que vos te apropies de lo que yo te voy a dar y le pongas tus conocimientos, porque yo te conozco y vos sos un profesor creativo, vos sos el responsable de extensión cultural del colegio, del de la Sierra, haces cosas maravillosas ahí, tenés mucho criterio, los chicos te adoran, te siguen, entonces quiero que seas parte de esto. ¿Cuántos piropos para Pablito Carbón? Entonces, y en ese proceso yo sé que van a suceder maravillas, ¿no? Ahora, para rematar, Claudia,
hay la presentación de este libro. ¿Cuándo es tu viaje? Mi viaje es el próximo sábado, 18. ¡Ah! Dios santo, por suerte me la traje hoy. Sí. Qué increíble. Este sábado en la tarde vas a estar en el Centro Cultural San Isidro, que también es una de las maravillas que tenemos en Santa Cruz. Exacto. El Centro Cultural más bien ha logrado algo en los medios que a la mayor parte de quienes hacen actividades culturales o tienen iniciativas, les cuesta mucho llamar la atención de los medios, que los medios vayan. Yo creo que el Centro Cultural San Isidro ha logrado romper algunas barreras, tiene acogida en los medios, al menos veo yo, ¿no? Veo, nota que Juan Pablo es un protagonista, Fernando es un protagonista, ¿no? ¿Qué va a haber ahora ya? Y me llamó mucho la atención el contenido del libro que van a presentar. Este libro es una investigación financiada por IVOS y desarrollada por la periodista investigadora Lil Fredes, que además es una amiga. Ella se ¿De dónde? Ella es de Cochabamba. Ella es de Cochabamba y Lil lo que ha hecho es un mapeo de 151 espacios culturales de toda Bolivia. El criterio... ¿Está incluido Pando? Está incluido Pando. Ya. Eso te quería decir hace rato. En Pando, por ejemplo, hay un que fenómeno. Siempre siento, cada vez que entrevisto y dicen, no va a haber en todo el país, incluido Pando. No, en Pando no, todavía, después. Siempre. Hay un fenómeno interesante con Pando. Yo me acuerdo, tengo varios amigos de Pando. El 2006, cuando hubo un encuentro lanzado por la cooperación alemana, se llamaba Jóvenes Visiones, ¿cómo era? Desarrollo y progreso con jóvenes de Latinoamérica. Ese era, jóvenes de Latinoamérica, desarrollo y progreso, visiones de desarrollo y progreso, eso era. Entonces nos postulamos con nuestras ideas varios jóvenes, ¿no? Y entre ellos estaban los chicos de San Isidro. Había gente de Pando. Imagínate, la cooperación alemana logró convocar. A mí me gusta particularmente el modo en que trabaja el sistema de la cooperación alemana y la Fundación Advenia y todos estos programas, porque son muy visionarios y tienen claros sus objetivos, y son científicos en el área de la sociología, porque siempre buscan que si van a financiar o a invertir en algo, haya un retorno de impacto en la sociedad, que mejore la calidad de vida además. Entonces en este encuentro yo me acuerdo que habían chicos de Pando. Eran como 10 chicos, entre chicos y chicas de Pando, y ellos forman parte de un movimiento cultural por la libertad, se llamaba, en Pando, que hasta ahora mantenemos contacto. Y cuando pasó lo de Leopoldo y toda esta situación, ellos nos escribieron, nos avisaron, necesitamos apoyo, ayuda, algunos se vinieron acá porque fue terrible, ¿no? Fue muy duro, entonces, y se forman estas redes de solidaridad y colaboración. Así que hay movimiento cultural en Pando. ¿Me vas a compartir tus contactos? Claro que con Pando, sí. por favor. Hay que promover. Además son jóvenes de mi generación, son jóvenes de 30, 33 años. Entonces, y que necesitan evidentemente mucho apoyo, porque tampoco es fácil llegar hasta allá. Sin embargo, con las redes llegás a donde Es que ahora querrás. Yo creo que no hay pues pretexto. Sí, y las avionetas, por último, te conseguís un auspicio y vas y los visitás. Yo me acuerdo de San Ignacio de Mojos, el 2014, 2008, parecía imposible lograr el cometido que se había planteado María Luisa Tejera, la española que fundó este espacio, una gran amiga, ella sí es bióloga, además doctora en genética molecular. Wow. Se divorció y se vino a San Ignacio de Mojos, se enamoró de la Amazonía y se quedó y fundó la biblioteca más hermosa que tenemos ahí ahora. Recuerdo que ahí las personas venían a nada más que conocer la biblioteca, y porque era el único lugar donde había internet con buena velocidad. Entonces se venía gente de Trinidad con el tráfico como estaba, ¿no? A veces se conseguían subir junto con uno de los pilotos ahí en avioneta cuando llovía mucho. Cuando la gente quiere hacer las cosas y conseguir algo, lo hace. Todo obstáculo. Sí, no hay obstáculo. Ahora volvamos al libro. El libro es un mapeo
de estos 151 espacios. Y lo que hace el libro es una descripción del objetivo del lugar, cómo se sostiene. Lil Fredes hace mucho énfasis en la autogestión de muchos de estos espacios, y ella trata de incluir sobre todo a los espacios de autogestión, a los espacios que han logrado sostenerse con sus propios recursos o su propia gestión, y no han tenido que esperar que una fundación o una instancia mayor les dé la moneda para funcionar. Entonces, por eso también decidimos hacer la presentación en San Isidro, porque había la idea, algunas de las otras personas que forman parte de este equipo de investigación preguntaban, ¿no es mejor en el centro? ¿Puede ser en el Pluri, en Patiño? Todas las opciones, pero dijimos no. Si la esencia de esta investigación ha sido autogestión, porque parte de la investigación fue autogestión al inicio y ya después se consigue el apoyo del fondo, entonces hay que hacerlo en San Isidro. Y ya ahí hablamos con Juanpa, con Fer, y ellos encantados. Además, Fernando es sociólogo, Juan Pablo economista, entonces se va a poder generar un debate. Claro, lo que queremos es que se dé la presentación de la investigación, hablar un poco del marco metodológico de la investigación y luego generar el debate de lo que pasa en estos espacios culturales, cuál es la disposición que tienen estos espacios para la ciudadanía. Van a venir algunos profesores, esto va a ser clave para muchos de los profesores, porque al hablar de articulación en mis talleres del maestro y su rol en la historia de articulación, escuela y espacios culturales, este libro se vuelve una herramienta clave, ¿no? Es un libro, ya es una... Sí. ¿Ese libro está a la venta? Va a estar a la venta hoy en 150 bolivianos, luego en las librerías en 200, porque es como una pequeña enciclopedia, es un mapeo, ¿no? Y es una linda edición. Entonces me voy a encargar de uno para vos, favor, se lo voy a dejar a Anne. Los espacios culturales van a tener su ejemplar de manera gratuita. Las personas particulares que quieran lo van a tener ahí a la venta. Entonces voy a encarar uno para Semanario 1 y así también podés ir compartiendo, que ¿no? Me encantaría poder entrevistarla también a Lil Fredes. Ella llega a las 11:30 de la mañana y se queda, y se va mañana en la tarde. Yo siempre les reclamo a mis compatriotas bolivianos de Cochabamba, de La Paz, sobre todo los paseños, vienen a Santa Cruz, pero vienen por el no día y siempre por una actividad, ¿no? No aguantan muchas horas. Y se van, o sea, no hay cómo sacarle el jugo de verdad y aprovechar. Claro, pero déjame ver, en algún otro momento vendrá. O por teléfono, podemos hacer un contacto telefónico el próximo sábado, sí, porque me encantaría también que su voz y me parece, gracias aquí, Maggie, que es una investigación que hay que difundirla, ¿sabes? Hay que visibilizarla lo más que se pueda. Yo te voy a traer, o si no le dejo a Annelise el ejemplar para que lo compartas y en algún momento Lil pueda venir y seguir difundiendo este trabajo. Habría que hacer lo mismo con los espacios que falten tal vez, o con los espacios educativos formales también, ¿no? Por ejemplo, la anterior vez hacía un profesor en una de sus participaciones, hablaba de la infraestructura de los espacios educativos, el tema de los módulos y demás, y él decía, nos han creado una biblioteca y un laboratorio, pero no tenemos ni bibliotecario, entonces es el tema. Volvemos al tema de mi investigación. Hay computadoras, pero no hay internet. El desarrollo humano. Nos olvidamos de la esencia, ¿no? Es como una casa sin una familia que se ame, no va a ser un hogar. Exacto. Va a ser un espacio... ¿Sabes de qué, no? Me he acordado ahorita? Me he acordado del museo que hay en Concepción, que es un museo muy bonito, seguro que lo conocés. Y en esa oportunidad lo entrevisté al joven que estaba ahí. Él era portero, era el jardinero, era el electricista, era todo. Increíble. Él y su esposa además, ¿no? Porque a su esposa la ponía a trabajar en hacer cosas y se las buscaba. Y con muchos problemas en ese momento, me acuerdo, porque habían cambiado a la autoridad de la que dependía el museo, trajeron a una persona de Potosí, a una persona, y no porque sea de Potosí o de La Paz, pero habiendo gente que conocía y sabía, y decía, me cuesta tanto poder comunicarme con mi nuevo jefe, porque no entiende en absoluto. Se quemaban los focos, el hombre de su bolsillo, que además ni cuánto sería su sueldo, por una miseria, ¿no? Él compraba el foco para poner el foco, o sea. Y es una pena, espacio. Eso pasa en muchos lugares, te diré, en muchos lugares todavía hay
esta visión de creer que en Santa Cruz no hay profesionales. Y yo te lo digo desde una experiencia puntual que tuve en el Centro Patiño y quedé sorprendida cuando el director mundial de la Fundación, por referencia de la misma directora de Santa Cruz, sabía o creía que Santa Cruz es un campo y que no hay profesionales acá, ¿no? Y que por eso la única persona que podía dirigir y que puede y sigue dirigiendo hace 18 años el espacio es ella. Porque no hay acá en Santa Cruz profesionales, alguien que pueda hacer el trabajo. Entonces, y eso sigue pasando en varios lugares de Bolivia, ¿no? Repositorios de la Fundación del Banco Central de Bolivia, y aquí ya me estoy entrando a hablar de temas un poco delicados, pero que tienen que ver con la ética social precisamente, ¿no? Porque no es ético que vos como ciudadano, que no conoces un contexto, querrás administrar un centro cultural cuyo contexto cultural desconoces completamente y que crees que lo vas a poder hacer viniendo 2 veces al mes, firmando documentos y demás, o yéndote a un boliche y compartir con algunos artistas, cuando un centro cultural no es solo relacionarse con el artista, sino con la ciudadanía en sí, porque el artista necesita una retroalimentación de parte del eso tiene que ver mucho con esa ética que vos decís. Y es un cambio, claro, que se va a dar en la medida que nosotros nos sintamos cada vez más seguros como profesionales, porque también lo que nos pasa mucho a los digamos, orientales, a los cruceños, los que somos de esta zona, pandinos, es que nos sentimos a veces un poco inseguros respecto a las herramientas que tenemos, a las herramientas profesionales, ¿no? Pero tenemos algo que es único, y es el sentido de servir, y somos muy comedidos. Además, a veces de servir somos con alegría. Exacto. Y a veces somos tan comedidos que, como dice el dicho, el comedido termina con el jodido, fruncido, ¿no? Con el fruncido. Entonces nos pasa también. ¿Podremos decir esa palabra aquí o se iremos arpititos? Con el C-U-L-O fruncido, la rima, ¿no? Comedido fruncido. Querida Claudia, estoy encantada, me ha encantado de verdad muchísimo poder conversar con vos. Sin duda alguna, imagínate, si yo te voy a extrañar, ¿cómo te irán a extrañar los que están con vos todos los días? Los que sueñan, los que están haciendo los sueños con vos todos los días. Bueno, vendrán pues a visitarnos. Ya me ha dado hasta ganas de llorar. Claro. Es que estoy sensible hoy día. Pero estoy feliz porque esta jornada va a ser extraordinaria. Has estado vos, hemos conversado bello. Sé que vas a ir y vas a aprender muchísimo. Te vas a llenar de más luz, como dice nuestra querida Verónica. Y vas a venir a compartirla con nosotros. Después de vos está Eliana Torrico, que es otra mujer extraordinaria, de esas que están batallando, la del Colectivo Árbol, no sé si la conocerás. Ya, Colectivo Árbol. O sea que esta jornada va a ser así poderosamente. Te va a levantar los ánimos. Me va a levantar, tiene que levantarme los ánimos. Claro. Claudia, te deseo mucha suerte, te pido por favor. Por suerte están las redes sociales, no vamos a perder nunca contacto. Claro, te voy a mantener. Pero cualquier novedad, cualquier cosa que podamos compartir, ahora con el Skype o hasta por WhatsApp uno puede hacer las llamadas, los contactos al vivo. Me encantaría poder tenerte presente siempre los sábados aquí. Así va a ser. De hecho, el sábado 3 de junio ya tengo mi boleto comprado para venir a presentar mi primer novela. ¿Cuál? Con la hoguera. ¿Ve? Esa no la tenía yo en el combo. Te la digo para que me hagas un campo aquí en la radio ese día. Vamos a llegar. ¿A qué hora llegamos ese día? Bueno, llegamos en la tarde. No sé si hay programa. 3 de junio, ¿qué día es? Sábado. Sábado, pero ¿te quedas hasta cuándo? Hasta el día siguiente, porque tengo que ir a clase, ¿no? Esa es la barbaridad. ¿Y a qué hora estás en aeropuerto allá? Acá, ¿a qué? ¿Una de la tarde? Allá, en Santiago. ¿Vas a estar en el aeropuerto a qué hora? En la noche llegamos, ¿no? Para la llamada, decís vos, vamos a estar en la mañana. Se podría hacer. Porque vamos a estar coordinando. ¿Qué se llama tu novela? La novela se llama Diálogos del Silencio y es una novela que va a ser parte del Plan Lector, literatura juvenil,
y cuenta del la plan historia. lector del grupo editorial La Hoguera. Exactamente, el plan lector del grupo editorial La Hoguera, de bueno, el Pura Letra, y Diálogos del Silencio es una novela Sos que... una cajita de sorpresa. una novela que cuenta la historia de una mamá adolescente y una bebé que trata de dialogar con su mamá y está llena de miedos esa bebé de venir a este mundo, por todo lo que pasa. Todavía en la mundo, panza. En la panza. Entonces, por eso Diálogos del Silencio. Entonces la bebé le habla desde sus pensamientos, desde sus reflexiones. Hay un mundo interior extraordinario en los dos personajes, en la mamá y en el bebé. Y este bebé le dice que no es el momento para venir. Y que no la traiga, le dice. Que todavía no es el momento y que se prepare un poco más. Entonces hay una lucha, hay una lucha interior ahí, ¿no? Y bueno, a lo largo de la novela van sucediendo otros eventos familiares. Hay un planteamiento muy fuerte que tiene que ver con este tema del abandono en las familias, ¿no? Hoy por hoy pareciera ser que está la figura padre, madre, físicamente, pero emocionalmente no hay contacto, no hay afecto. Entonces, y suceden una serie de situaciones, circunstancias adversas que generan decisiones que pueden cambiarte la vida completamente. Entonces, la novela es esa, aparte de... Hay mucho lenguaje poético a lo largo de la novela, porque mi género es la poesía, ese es tu sello, ¿no? Sí, entonces, nada, la poesía me sigue acompañando. ¿Y ahora qué estoy viendo ahí? Aquí estás viendo... ¿Es un regalo? Sí, es un regalo. Esa es la belleza, mira. Te llega de todo. Lo traje el de Osvaldo Ramos porque hace 2 sábados que lo traigo y me olvido de comentar, ¿no? Después lo voy a comentar. Pero tengo unas lecturas maravillosas. ¿Es mi regalo? Sí, es tu regalo, es mi poemario publicado con el grupo editorial La Hoguera también, Como vuelan las mariposas, con mucho amor para vos, Maggie. Ay, Dios mío. Para que lo disfruté. ¿Para qué? ¿No? Sí, ahorita voy a leer al azar uno. Como vuelan las mariposas, para que volés hacia el centro de vos misma. Ay, qué belleza, Dios santo, como vuelan las mariposas, para que vuele hacia el centro de mí misma. Exactamente. Me voy a quedar con esa frase. Querida Claudia, muchas gracias. Verónica, un gusto enorme. Qué pena no hemos podido conversar con Verónica. La próxima Verónica vez les va a hablar de sus proyectos de meditación en el mundo, proyectos de cultura de paz. Y bueno, ella es Peace Coach en el programa Peace Revolution de la Fundación para la Paz, que tiene sede en Bangkok, en Tailandia, donde nos conocimos, y ahora está por Latinoamérica. ¿Por qué no me la comentaste y anunciaste ayer que hubiéramos hecho un espacio y la entrevistábamos hoy? Pero lo hacemos en otro momento. Que la próxima ya su español va a estar más fluido, así que... y venimos con más conocimientos de allá, claro. Es un poco tímida a veces, Vero, pero bueno, poco a poco se va a animar a... Queda entonces el compromiso para una próxima oportunidad. Claudia Vaca, muchas gracias, querida, por estar aquí. Me tengo que ir a un corte, está ya Eliana.